a nuestro encuentro semanal para pastores. Hoy vamos a estar presentes en el módulo 6 de evangelismo en la semana número 2. Y lo que nos compete como clase en esta ocasión es testificar de Cristo sin temor. Cuando leemos Hechos capítulo 13, versículo 47, vamos a encontrar esa escritura hermosa que dice: te he puesto para luz a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Así que vamos a recordar una vez más como pastores que las primeras palabras que habló Jesús cuando inició su ministerio y cuando hizo el llamado a algunas personas para seguirle, fue esa hermosa invitación en donde Jesús nos llama a ser pescadores de hombres, como lo registra el Evangelio de Mateo en el capítulo 4, versículo 19. Ahora, cuando ya Jesús ha ido a la cruz, ha resucitado y ya está listo para regresar a su lugar celestial, sus últimas palabras fueron que cada creyente debería ser un testigo. Fue lo que dijo allí momentos antes de ser llevado a los cielos entre las nubes. Dijo: recibiréis poder y me seréis testigos. Así que encontramos que el ministerio de Jesús inicia con un llamado a que seamos pescadores de hombres y termina con un llamado a que continuemos siendo sus testigos. Obviamente es un llamado general. Este no es un llamado específico como ser apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Este es un llamado a todos sus seguidores, a todos los creyentes, a todos los cristianos. Así que queremos en esta tarde simple y llanamente entregar una herramienta en las manos de los pastores para que ellos puedan compartir con sus equipos, con sus iglesias, con sus cristianos allí en el cuerpo congregacional acerca de esta materia sobre venciendo las barreras para evangelizar. Queremos entonces darles estas herramientas porque sabemos que nuestros creyentes dentro de nuestras congregaciones tienen varios motivos para no acompañarnos en la tarea del evangelismo personal. Sin embargo, hoy, entre esos muchos motivos, nosotros queremos trabajar con los 5 motivos más comunes encontrados en la estadística y que nuestros creyentes usan como excusa para no evangelizar. Uno de los motivos comunes es: me da temor. El otro es: no tengo tiempo. El tercero es: pastor, mi vida es un testimonio silencioso. Yo predico sin hablarle a nadie de Cristo. Predico con mis obras. Una cuarta excusa es que la mayoría de nuestros creyentes creen que evangelizar es tarea del pastor. Y para finalizar, encontramos músicos con 20 años de evangelio que no se ganan a nadie para el evangelio porque ellos dicen: no, yo tengo el don de tocar el piano, yo tengo el don de cantar. Los maestros de escuela dominical dicen: yo tengo el don de enseñar a los niños. Los líderes de jóvenes dicen: yo tengo el don de liderar jóvenes. Y todos resumen diciendo: pero no tengo el don de evangelizar. A mí personalmente esto me confronta profundamente porque pareciera que es un mandato desconocido y nosotros como pastores tenemos la responsabilidad delante de Dios a poder despertar a cada creyente, a cada cristiano, a cada discípulo en la tarea del evangelismo personal.
Así que vamos a ayudarles a ellos con estas herramientas a cómo vencer esas barreras, esos temores en cuanto al evangelismo personal. A este motivo me da temor. La pregunta entonces práctica sería respondernos cómo se vence el miedo. Bueno, lo primero y lo más importante es que el conocimiento quita el temor. Cuando nuestros miembros de la iglesia estén capacitados en cuanto a cómo saber hacer algo, esto les quitará sin duda el temor de realizarlo. El tema del que se ocupa en misión y del que yo me he venido ocupando en los últimos 23 años de ministerio, no es solamente decirle a la iglesia qué debe hacer, sino cómo debe realizarlo. Si uno está en una iglesia con una membresía de hasta 1000 personas y pregunta cuántos saben que debemos predicar el evangelio a toda criatura, los 1000 hermanos alzan la mano. Inmediatamente después de eso que ellos saben que hay que hacer, usted los invita a una jornada de evangelización el día sábado y vienen 10. Cuando usted pregunta a los otros 990 por qué no vinieron, entonces una de las primeras excusas que ellos van a decir es: pastor, a mí me da miedo. Yo tengo temor porque yo no tengo el conocimiento que usted tiene. Yo nunca he estudiado teología, yo nunca he ido al seminario. Entonces, estamos entregándoles herramientas para que usted pueda conducir a sus líderes a enseñar a los miembros de la iglesia, o usted mismo también, en cuanto a cómo capacitarse para vencer el temor. No solamente que hay que vencer el temor, sino cómo hacerlo. Y encontramos aquí que la valentía también es algo que nos ayuda a vencer el temor, y una oración continuada en el libro de los Hechos es que siempre que los cristianos eran perseguidos, encarcelados y golpeados por predicar el evangelio, ellos salían de allí para repetir la oración que habían hecho antes de predicar y antes de ser golpeados. Y esa oración era pidiendo denuedo, pidiendo valor. Cuando usted le enseña a los creyentes a orar por valentía para vencer el temor en cuanto a la evangelización, es una oración que Dios mismo está dispuesto a responder, ya que está implícita en la promesa de Jesús: recibiréis poder para ser mis testigos. También encontramos dentro de nuestros creyentes, dentro de nuestras iglesias, un motivo común, y es decir: no tengo tiempo. Bueno, explíquele a cada uno de los miembros de su iglesia a través de una capacitación que todos los seres humanos recibieron las mismas 168 horas semanales. Con esas 168 horas semanales, el presidente Trump gobernó los Estados Unidos, la nación más poderosa del mundo. Con esas mismas 168 horas, Jesús estableció el plan de salvación en la tierra. Ahora, ¿qué hace usted con esas 168 horas semanales? Es una responsabilidad que usted debe asumir delante de Dios en cuanto a agendar o planificar un tiempo para usted testificar por lo menos una vez a la semana. Todos tenemos 168 horas semanales. Es algo que usted como pastor debe concientizar a su iglesia. Todos decidimos gastar nuestras horas en lo que creemos más importante. Y si Jesús, siendo el creador mismo del universo, decidió que era importante sacar tiempo para practicar el evangelismo personal, nosotros como pastores y nuestras iglesias como miembros deben estar dispuestos y capacitados para hacer un tiempo en su agenda en la tarea del evangelismo personal. Recordemos ese pasaje reconocido por cada uno de nosotros de Efesios 5, 15 y 16, en donde se nos invita a usar bien el tiempo.
Jesús hizo tiempo para esta prioridad, compartir el evangelio con otras personas de manera personal. Así que alguien hizo tiempo para que usted fuese salvo. Y la pregunta es, ¿qué hará usted con este mandato de Jesús de predicar el evangelio a toda criatura? ¿Vendrá usted al cielo con la excusa delante de Dios de que usted nunca tuvo tiempo para abrir su boca y pescar a alguien para el reino o para testificar de la salvación que Dios le dio a través del sacrificio en la cruz? Otros hermanos son expertos diciendo, mi vida es un testimonio silencioso. Bueno, déjeme decirle que debe hacerle énfasis a los creyentes con este motivo incorrecto para no abrir su boca y predicar el evangelio, que ser un testigo silencioso es dar un testimonio incompleto. Para ser un testigo completo necesitamos abrir nuestra boca y hablar a otros del evangelio. La gente debe saber por qué su testimonio es tan bueno. La gente debe oír de su propia boca testificar, no solo con nuestras buenas obras, porque eso sería hablar solamente de nuestras obras y no de las obras de Cristo. Es necesario que la gente entienda por qué nosotros nos comportamos de manera diferente. Además, el texto bíblico clave en Romanos 10:14 dice, ¿cómo creerán si no oyen el evangelio? También tenemos muchos creyentes creyendo que el evangelismo personal es simple y llanamente la tarea del pastor. Bueno, imagínese usted cómo estará la mente de nuestros miembros de iglesia cuando ellos en su mente tienen esta idea errónea de que ganar almas es solamente tarea del pastor, y esto contrasta también con que jamás han visto al pastor ganarse a nadie para el evangelio. Tenemos entonces allí un choque de ideas o de conceptos errados. Primero que todo, Efesios 4:11 al 12 explica la función del pastor y los miembros. Y cuando leemos allí, todos sabemos que la Escritura dice que la tarea del pastor y el maestro dentro de la iglesia, igual con los otros tres ministerios, apóstol, profeta y evangelista, es capacitar, entrenar a los miembros del cuerpo de Cristo para que ellos realicen la tarea del ministerio. Hechos capítulo 8 es uno de los capítulos más contundentes que nos demuestra que los que anunciaban el evangelio eran cristianos comunes, no eran las personas que estaban en autoridad. La iglesia creció rápidamente a través de creyentes comunes, de cristianos comunes, miembros comunes que anunciaban el evangelio. Los líderes tenemos la responsabilidad de entrenar a los miembros en el evangelismo personal. Yo he estado en casi 164 ciudades en 8 países de Sudamérica y debo decir con vergüenza que en lo menos que invierten dinero los pastores y las iglesias es en capacitar a los creyentes en la tarea del evangelismo personal, que en realidad viene a ser el motor de la iglesia. Tenemos una tarea universal para toda la iglesia, para todos los creyentes, que es el evangelismo, y el campo donde lo debemos hacer es en todas las naciones, y para quien lo debemos hacer es para toda criatura. Así que como pastores, como maestros, como apóstoles, como profetas, como evangelistas, debemos tomar este rol o desempeñar esta tarea a cabalidad, asegurándonos constantemente de que estamos entrenando a nuestros miembros en la tarea del evangelismo personal. Solo si los miembros se movilizan,
se podrá predicar el evangelio a este mundo. También poder aclarar que la tarea más grande a la que Dios nos llama es, como decía, ser pescadores de hombres y a ser testigos del evangelio. Nosotros hacemos mal como pastores cuando ofrecemos posiciones, credenciales o diplomas de liderazgo a personas que llevan 20 años en ministerio, como maestros de escuela dominical, como músicos, como cantantes, como salmistas, que nunca jamás han traído una persona nueva al evangelio. Lo primero que yo hago como plantador de iglesias, antes de empezar a promover a alguien en la tarea del liderazgo, es que las únicas personas promovidas son las personas que son obedientes al mandato de Jesús. Es muy difícil que alguien que no obedece este mandamiento de Jesús pueda obedecer en algunas otras áreas del ministerio. Tener un don no nos libera de ser obedientes en el resto de los mandatos de Cristo. Predicar es un mandato, no solo es un don. Si Jesús, como cabeza de la iglesia, no dejó de hacerlo, ¿quién está autorizado entonces a no predicar el evangelio? Es una buena pregunta. Cuando observamos los motivos que tienen nuestros miembros de iglesia para no hablar a otros de Cristo, vamos a encontrar que tienen temor a ser rechazados, que tienen temor a no saber lo suficiente, que tienen temor a ofender a un amigo o a un pariente, que tienen temor a ser ridiculizado o perseguido. Y entonces vamos a respondernos con estas 5 claves para tener un corazón que supere el temor. Lo primero que debemos invitar e inspirar y entrenar a nuestros miembros de iglesia es enseñarles a tener pasión por obedecer el mandamiento de Cristo, el mandato, la ordenanza, donde Jesús dijo, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Necesitamos ser apasionados por obedecer a Dios antes que a hombres. Y así como el bautismo es el primer paso de obediencia, la primera tarea que debemos enseñarle a los nuevos creyentes y también a los antiguos creyentes es que cada uno esté encargado de obedecer apasionadamente a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. También es importante hablar de la oración. Vemos en el libro de los Hechos repetidamente que los creyentes se reunían a orar y allí en esos tiempos de oración oraban para que fueran abiertas puertas, para que Dios les diera oportunidades, para que Dios los llenara de poder para hacer señales y mostrar un evangelio de poder, pero sobre todo ellos oraban porque sabían que predicar el evangelio en aquellos tiempos podía significar ser perseguidos, azotados, encarcelados e incluso asesinados. Y era la oración una de las claves para superar el temor. Otra de las cosas, como venía diciendo, era la necesidad de estar llenos de poder de lo alto. Eso fue lo que dijo Jesús. Váyanse a orar hasta que reciban poder de lo alto para que puedan ser mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Otra clave importante es que Jesús nos enseñó siempre a enviar de 2 en 2. Así que la forma más sencilla como un creyente nuevo puede aprender a evangelizar a otras personas es que vaya acompañado de un creyente maduro que tiene la habilidad y la pasión por obedecer a Cristo y que ellos nos vean o los vean a ellos compartiendo el evangelio con otras personas y así ellos van orando mientras uno
comparte el evangelio, pero también a su vez ellos van soltándose del temor porque van aprendiendo o desarrollando la habilidad práctica de salir a evangelizar. Y también una clave importante para los miembros es la preparación. Cree espacios de entrenamiento para la iglesia de forma continua en el área del evangelismo personal. Repito con vergüenza que esta es una ausencia pronunciada en todo Sudamérica. Cuando hablamos de pasión, tenemos que volver a retomar el tema de que testificar no es una opción. Dios quiere que cada cristiano tenga un corazón lleno de amor para los perdidos, y testificar es llegar a ser parte de la respuesta siempre que aparece una oportunidad o que podemos iniciar una oportunidad para compartir el evangelio. Así que solamente pueden los miembros de la iglesia testificar abiertamente del evangelio cuando estamos nosotros como pastores y maestros haciendo énfasis en que predicar el evangelio, anunciar las buenas nuevas, hablar de nuestro testimonio, compartir el testimonio de salvación es una orden dada por Jesús que hay que obedecer y debemos, repito, enseñarles a que testificar no es una opción. El pecado del silencio es un pecado fatal. Yo he encontrado clubes evangélicos, iglesias que tienen 10, 20, 30, 40 y hasta 50 años en donde no pasan de ser siempre los mismos 50 o los mismos 100 o los mismos 200 o los mismos 500 o los mismos 1000 estancados en el tiempo. Tienen creyentes que son casi que teólogos o que son teólogos allí sentados y tienen una cantidad de departamentos en todas las áreas. Sin embargo, cuando uno habla de por qué son tan débiles los creyentes de 10, 15, 20, 30 años para compartir el evangelio, tanto pastores como líderes en las consultorías para saber por qué su iglesia está estancada, los mismos pastores defienden a sus ovejas y a sus líderes diciendo, bueno, es que nosotros sí lo único que reconocemos es el error que cometemos de no salir a evangelizar. Bueno, déjeme decirle que la Biblia dice en Santiago que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, está pecando. Entonces eso que está disfrazado de un error, de no abrir nuestra boca, de no salir a evangelizar, de no enseñar sobre el evangelismo personal, es simple y llanamente un disfraz para la palabra pecado. Usted y yo sabemos que teológicamente la palabra pecado viene de la raíz errar el blanco. Y ese errar el blanco es traducido en nuestro lenguaje como desobediencia. Y Jesús nos mandó a que predicáramos el evangelio a toda criatura y ordenó esto a toda la iglesia y a los pastores y maestros nos ordenó para que capacitáramos a la iglesia para hacer esta tarea. Así que no podemos poner paños de agua tibia diciendo el único error de nuestra organización es que no somos apasionados por el evangelismo. Bueno, déjeme recordarle que ese error literalmente es un pecado. El pecado del silencio es un pecado fatal. Dios puede usar su testimonio, pero no puede usar su silencio. Recordemos que el apóstol Pablo dice que ¿cómo serán salvos si no hay quien les predique? ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? Entonces, obviamente, la Biblia dice que la fe es por el oír y es por el oír la palabra. Así que no basta un testimonio silencioso. Dios puede usar el testimonio
de los creyentes en su buen testimonio para ser luz y ser sal, pero esto no implica que no abramos nuestra boca para compartir el evangelio. Dios puede usar el testimonio, pero no puede usar su silencio. Es necesario enseñar a nuestros creyentes que deben tener un corazón dispuesto para Dios. El éxito de testificar está en vivir la vida cristiana cada día, testificar del evangelio y confiar en Dios para los resultados. Cuando salimos a hacer jornadas de evangelismo, estamos viviendo tiempos en donde nos llevamos una carpeta y cuando regresamos de las jornadas de evangelismo, casi que se compite a ver quién tiene más decisiones de fe. Bueno, déjeme recordarle que evangelismo no es que le torzamos el brazo a una persona para que haga una decisión y acepte a Cristo. Evangelismo es simple y llanamente compartir o proclamar el evangelio buscando el nuevo nacimiento, buscando una conversión, buscando que el reino crezca por traer a la gente de las tinieblas a la luz admirable. Así que el trabajo del evangelismo no es solamente para obtener resultados, sino que necesitamos tener éxito en lograr que las personas acepten a Cristo y se conviertan, y no que los resultados sean medidos simple y llanamente por decisiones de fe. Volvemos a hacer énfasis en este punto. Jesús dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Así es de que hago énfasis nuevamente en que testificar es cuestión de obediencia. Los resultados los tiene el Señor. La salvación es algo imposible para los hombres, dijo Jesús, pero es posible para Dios. Y Dios solamente podrá hacer lo imposible de salvar a la gente cuando nuestra iglesia haga lo posible de abrir su boca para compartir el evangelio. Esa es la parte posible que nos corresponde a nosotros enseñar a la iglesia y vivirla nosotros mismos. La obediencia al mandamiento de vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Los resultados de nuevo nacimiento le corresponden al Señor, y los resultados de decisiones de fe anotados en una tarjetita por personas que aceptan a Cristo son resultados no siempre muy sinceros de lo que deberíamos estar esperando. Otro punto importante es que para la evangelización debemos enseñar a los creyentes a mantenerse en jornadas de oración. Oración para que Dios envíe obreros, oración para que les resplandezca a los no salvos la luz del evangelio, oración para que Dios abra puertas, oración para que Dios dé oportunidad y oración para que la semilla depositada del evangelio en cada corazón no se la coman los pájaros, no se ahogue entre los espinos, no caiga entre las piedras, sino que caiga en buena tierra. La oración es la clave del éxito. Lo más importante en la preparación para testificar de Cristo es la oración. Dios necesita de personas que lleven las buenas nuevas a los perdidos, pero esta es una tarea que siempre va a depender básicamente de los tiempos de oración en secreto y también de la oración congregacional a favor de los perdidos. Pídale a Dios en oración que toque su corazón, enséñele a la iglesia, enséñele a los cristianos a pedir a Dios que ponga pasión por las personas y también pasión por obedecer a Cristo. Recordemos que la oración también nos va a llenar de poder. Eso es lo que dice la Biblia en el libro de los Hechos, que cuando los creyentes se reunían y oraban, el lugar incluso hasta temblaba y eran llenos de un poder sobrenatural
que les daba osadía y denuedo para predicar el evangelio. Así que también debemos recordar que la salvación es una obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que convence de pecado, de juicio y de justicia. Por tal razón, necesitamos ese poder para compartir su palabra. Eso es trabajo de cada cristiano y debemos enseñarlo enfáticamente, y solamente podremos lograrlo orando sobre este asunto y machacando en la capacitación y el entrenamiento y el desafío continuo a movilizar nuestra iglesia. Recordemos que 1 Corintios dice el apóstol Pablo: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hace un año exactamente estuve predicando en Venezuela, en una iglesia importante en la ciudad de Coro, en el estado Falcón, de más o menos unos 1000 miembros. Pero esta iglesia, que tiene unos 45 años de existencia, ha visto cómo durante los últimos 5 años, aunque trabajan muy fuerte en el discipulado, no tiene un crecimiento real, sino que permanecen en el mismo número. Yo no sabía lo que estaba sucediendo, pero me invitaron a compartir una clase para 100 de sus líderes y nunca se me olvida. Hasta el día de hoy recuerdo, como si hubiese sido la noche anterior, que prediqué un tema sobre la necesidad del Espíritu y de poder en el evangelismo personal. Y dije, literalmente, quizá por el Espíritu, porque tenemos un gran problema. Dentro de nuestras iglesias estamos muy ocupados en el evangelismo, pero estamos evangelizando muertos, gente que no ha nacido de nuevo. Y la única forma es poder estar conectados en oración para que el Espíritu de Dios produzca el nuevo nacimiento, porque lo peor que nos puede suceder como pastores y organizaciones es literalmente estar discipulando muertos. Personas que llevan 5, 10, 15 años, que están más preparados que un yogur, pero nunca vivieron en la experiencia del nuevo nacimiento y se hacen no las personas claves para que el reino avance, sino precisamente las personas clavos, porque ni entran ellos ni dejan entrar a los otros. Debemos orar para que el Espíritu Santo nos ayude a crear oportunidades para testificar. Esta primariamente es una tarea de Dios, pero también es una tarea nuestra, crear esas oportunidades para poder evangelizar. Nuestra parte es obedecer y sacar provecho de esos momentos que Dios nos propicia para predicar el evangelio. También trabajar con otro es una parte clave, un aspecto clave en el evangelismo personal. Jesús nos envió de 2 en 2, así lo registra la Escritura, y comenzó a enviarles de 2 en 2 y predicaban. Marcos 6, 7 y el 12 dice que Jesús enviaba a sus discípulos de 2 en 2. Esto ayuda a vencer el temor. Por eso dice la Biblia en Eclesiastés, son mejor 2 que 1, y Jesús tenía claro este principio de equipo en la evangelización mundial. Debemos también hacer diferencia entre amar la evangelización y amar a la gente perdida. Ese debe ser nuestro enfoque, amar la gente perdida, no solamente amar la evangelización. Porque también soy testigo en 23 años de ministerio que en muchas ocasiones se invierte muchísimo dinero en jornadas de evangelización, quedando como fruto 0. Porque en realidad amamos el activismo, amamos el hacer cosas, pero no amamos en realidad a las personas perdidas. Solamente necesitamos justificar, mantenernos en movimiento, mantenernos en acción, pero estamos haciendo una cantidad de obras muertas
dentro de la iglesia, o los creyentes los tenemos ocupados haciendo una cantidad de obras muertas y ellos creen y se confunden creyendo que están amando a los perdidos. Recuerde que es el amor a las personas y no el amor a los eventos, a los programas, en lo que debemos hacer énfasis dentro de nuestras organizaciones. Cuando usted obedece la palabra de Dios, va a ser muy difícil que usted falle. En otras palabras, usted no puede fallar si usted obedece. Como pastor, como maestro, enseñe a la iglesia en el cómo hacer evangelismo y desafíela continuamente a que esté evangelizando y compartiendo su testimonio con otros. Voy a resumir entonces este punto. Dos clases de personas. Personas que hablan de los perdidos y personas que hablan a los perdidos. Y de esto yo he encontrado un montón en el camino. He encontrado gente dando seminarios sobre intercesión, seminarios sobre oración, seminarios sobre misiones, seminarios sobre evangelismo, seminarios sobre discipulado, y tienen estadísticas asombrosas que lo impactan a uno de lo que ellos dicen, pero ellos jamás hablan a los perdidos. Ellos solamente son profesionales en hablar de los perdidos. Es bueno que usted verifique qué clase de membresía tiene. ¿Habla su iglesia de los perdidos o habla su iglesia a los perdidos? Recordemos entonces que en la parte de la capacitación Dios ha colocado una gran responsabilidad en cada uno de nosotros. Dios constituyó pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que el que la iglesia no sea capaz de hablar el evangelio a otros, en gran parte está sobre los hombros de pastores y maestros que deberíamos haber hecho el énfasis en entrenar, en desafiar y en enseñarles o en modelar de manera práctica cómo ganar almas, cómo ser pescadores de hombres y cómo compartir su testimonio personal de una manera efectiva y continua. También entonces podemos ir concluyendo esta clase sobre la necesidad de testificar de corazón. Podemos enseñarles que testificar de corazón es desarrollar una pasión real por los perdidos, no una pasión por hablar de los perdidos. Que la iglesia aprenda a depender de las promesas de Dios. Dice que la palabra no volverá vacía. Unirse a otra persona para salir a evangelizar personalmente cada semana, un aspecto importante para vencer el temor en la evangelización personal. Enseñar a la iglesia a confiar en el poder del Espíritu Santo para que se produzcan nuevos nacimientos, para que luego no terminemos ocupados discipulando muertos. Y prepararse usted mismo para testificar, que podamos modelar lo que estamos enseñando a hacer. Para Jesús fue tan importante la tarea de la evangelización que dice la Escritura que cuando se fueron los discípulos a buscar comida, él tuvo el encuentro con la samaritana. Y cuando los discípulos vinieron a ofrecerle comida, él dijo: yo tengo otra comida que comer, hacer la voluntad del que me envió. ¿Cuál era la voluntad del que le envió y qué era lo que estaba viendo Jesús que ellos no podían ver? En ese mismo contexto de Juan capítulo 4, Jesús dijo: ¿no decís vosotros que aún faltan 4 meses para que llegue la siega?
He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Juan capítulo 4, versículo 35. Entonces, debemos desafiar continuamente a la membresía de nuestra iglesia a alzar sus ojos, a mirar los campos. Los campos están blancos para la siega. En Latinoamérica y Centroamérica, en los países con más avance del evangelio, que alcanzan potencial misionero, es cuando alcanzamos el 10% de creyentes dentro de una ciudad, dentro de una provincia o dentro de una nación. Lo que quiere decir que con algunas excepciones como Chile, que se cuenta como el 30 o 35% de cristianismo, y como el gran coloso Brasil, con sus más de 200 millones de habitantes, que se cree que cuente con un 30%, pero no pertenece a los países latinoamericanos, ya que hablan portugués. Todos los demás, cuando nos paramos en un mercado, en un centro comercial, en una estación de transporte, en un aeropuerto, en medio de un colectivo, podemos enseñarle a nuestros miembros que al levantar sus ojos, por cada 100 personas que estén alrededor de ellos, 90 están caminando al infierno. Y hacer la voluntad del Señor es que ellos abran su boca, puedan predicar el evangelio, puedan testificar de la obra de salvación en ellos. Enseñarles a eso que dijo Jesús. Ustedes dicen que faltan 4 meses para la siega, pero yo les digo, alzad vuestros ojos, que 90 de cada 100 que están a su alrededor están caminando al infierno cada día, al lado y alrededor y bajo su responsabilidad. Voy a finalizar con una ilustración de aplicación acerca de no hay plan B para el evangelismo personal. Alguien escribió una historia sobre una conversación que hubo en el cielo, y en esa conversación hablaba el Padre con el Espíritu Santo acerca del planeta Tierra, acerca de cómo el hombre había desobedecido, había caído en pecado y había quedado destituido de la gloria de Dios, y por esta razón, según el justo juicio de Dios, deberían ir a una eternidad de castigo consciente eterno. Escuchando esa conversación, entonces Jesús se ofrece para ser enviado, para traer un plan de salvación, un plan para que el ser humano pudiera ser redimido, pudiese ser rescatado. Así que el Padre, viendo que Jesús, escuchando la conversación, que seguramente, entre otras palabras, se decía con el Espíritu Santo, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Jesús responde, aquí estoy yo, envíenme a mí, yo iré. Entonces el Padre, amando profundamente a su Hijo, viéndole a los ojos, le dice, Hijo, pero es que esa gente de ese planeta Tierra es gente difícil. Son perversos, son corruptos, son traidores, son mentirosos. En realidad, allá solamente reinan las tinieblas. Y Jesús responde, pero yo soy la luz. En realidad allí hay mucho dolor. Y Jesús dice, pero yo puedo darles óleo de alegría. En realidad ellos están desnudos por el pecado. Y Jesús dice, pero yo puedo vestirlos de salvación. Así que después de un intento del Padre de persuadirle o de explicarle a qué se enfrentaría en esa misión de salvación, se concluye que Él vendría al planeta Tierra para traer la salvación, y entonces, tiempo más adelante, llora un niño nacido de una mujer en un pesebre en algún rincón de un lugar llamado Casa de Pan o Belén. Este Jesús creció, inició su ministerio, limpió leprosos, sanó cojos, abrió los ojos de los ciegos, resucitó muertos, enseñó las buenas nuevas de salvación,
pero sabemos que este plan A de salvación incluía un sacrificio para satisfacer la justicia divina. Entonces le vemos allí entrando en esa semana de pasión a Jerusalén, caer bajo el peso de la cruz, su cuerpo ser lacerado por un látigo, ser escupido, traicionado, abofeteado, burlado, coronado con espinas, clavado en la cruz, hecho pecado a tal punto que dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero todos sabemos el triunfo de la cruz. Murió, descendió a los infiernos, resucitó y llegó el momento de subir al cielo. Tan pronto él abre la puerta para entrar a su morada celestial y retomar la gloria que había dejado antes de ser enviado, uno de los arcángeles encargado de la comunicación en el universo quiere hablar con el protagonista de esta salvación tan grande. Así que, peleándose entre la multitud de seres angelicales, serafines y arcángeles, se acerca con el micrófono para hacer algunas preguntas a Jesús que le inquietaban profundamente. Y una de esas preguntas fue: Señor, te hicieron sufrir mucho allá en ese planeta, ¿no? Y Jesús dijo: sí, me hicieron sufrir mucho. Y te traicionaron, ¿verdad, Señor? Bueno, sí. Uno de mis amigos que comía en el mismo plato conmigo me traicionó. Señor, y se burlaron de ti, le abofeteaban y se burlaron de ti, de tu poder, te gritaban: sálvate a ti mismo, si de verdad tienes poder para salvar. Pero la inquietud más grande que tenía este arcángel era preguntarle a Jesús lo siguiente: Jesús, sabemos que usted fue a trazar un plan de salvación y lo logró. Pero yo personalmente creo que ese plan está colgando de un hilo. Queremos saber a quién dejó usted encargado allá en la tierra para que dentro de 2000 años, cuando estén dando clases en misión, ellos sepan que usted hizo una obra de salvación a su favor, que todo el mundo conozca los próximos 2000 años. Dijo Jesús: bueno, tracé un plan. Y en ese plan fue que dejé encargado a algunos de mis seguidores para que fueran hasta lo último de la tierra. Y bueno, yo me le aparecí a 500, pero a la final habían solo un poquito más de 100 discípulos, y a ellos los mandé a que predicaran el evangelio a toda criatura en todas las naciones. Así que el arcángel, asombrado, no puede creer lo que Jesús le está diciendo. Y le dice: cuéntame, ¿a quiénes dejaste? No me digas que dejaste a Tomás, el incrédulo ese que hasta no meter los dedos en tus llagas no creyó en ti. Y Jesús dijo: bueno, sí, él tenía un problema de incredulidad, pero a la final él fue uno en los que confié y sobre él tracé el plan de salvación para que toda la humanidad conozca lo que yo hice por ellos, incluso 2000 años después. El arcángel, un poco incrédulo como Tomás quizá, le dice: pero ¿a quién más dejaste? No me vaya a decir que dejaste a Juan, el tipo ese que se quedaba dormido en tu pecho sintiendo tu paz, la paz de tu corazón, y que luego esa noche que agonizaba no fue capaz ni siquiera de orar una hora contigo. Y Jesús dice: bueno, sí, a ese dormilón también lo dejé encargado, es parte de mi plan para que el evangelio llegue a toda criatura en todas las naciones aún 2000 años después. El arcángel no podía creerlo y le dijo: pero nómbrame personas más especiales, o dejaste también encargado a ese Pedro que en el primer momento se avergonzó de ti y te negó. Bueno, sí, también dejé a Pedro. El plan de salvación está basado sobre que ellos cuenten a toda criatura y en todas las naciones. Así que el arcángel le dice: dame buenas noticias, háblame de un personaje que por lo menos usted esté seguro que obedezca tu mandato de ir y predicar a toda criatura. Dijo: bueno, también dejé encargado a Saulo. No puede ser. ¿A Saulo? ¿El asesino de cristianos, el que va a asolar la iglesia con su persecución? Bueno, sí, dejé encargado también a ese asesino para que mi palabra corra ya también.
Y el arcángel, definitivamente un poco cabizbajo, le dice, bueno, Señor, no me has respondido mi pregunta. Ese es tu plan A. Pero yo quiero que me digas cuál es el plan B. Si ellos fallan en obedecerte, en predicar a toda criatura y en ir a todas las naciones, ¿cuál es el plan B para que se sepa lo que tú hiciste y tu sacrificio no se pierda? Y Jesús respondió, no hay plan B. Creo que Carlos lo va a hacer, creo que Ladies lo va a hacer, creo que Silas lo va a hacer, creo que Nancy lo va a hacer, creo que cada uno de ellos va a obedecer en predicar a toda criatura y en capacitar a otros para que también lo hagan. Muchísimas gracias. Bendiciones. Vamos entonces, como siempre, a usar nuestro tiempo para comentar, enriquecer la clase con experiencias, testimonios de cómo Dios le invita a usted como pastor a movilizar su iglesia para que cada creyente pueda ser un ganador de almas, para que cada uno de los creyentes miembros de su iglesia pueda ser un pescador de hombres y un testigo hasta lo último de la tierra. El problema con el enlace. Entró Fabio. Hermano, la clase era para vencer el temor, pero ya ustedes me tienen asustado. No sé si entendieron todo o no entendieron nada. Creo que hay que gestionar de vuelta la pregunta, pastor. No hay pregunta aquí. Es compartir testimonios de cómo usted está movilizando o en qué área le cuesta movilizar a cada creyente miembro de su iglesia para cumplir la gran comisión. Cómo usted en su principio tuvo que luchar con algunos temores de los 5 citados y cómo hizo para poder superar y cómo hace usted para que sus creyentes superen esos temores. Bueno, voy a hablar yo. Ahí está. Listo. Adelante. Va a haber tiempo para todos. Nos quedan 50 minutos, así que ahí podemos ir avanzando poco a poco. Hermano Fabio. Sí. Bueno, creo que uno de los temores más comunes, pastor, cuando uno llega al Señor, hablando de una persona recién llegada, ¿sí? Uno de los temores más comunes tal vez sea sentirse que no tiene conocimiento y que no tiene también el carácter para hacerlo. Porque muchas veces uno fuera de Dios tiene su forma de hablar, de expresarse, de movilizarse, de hacer de todo. Pero cuando llega al reino de Dios se encuentra como que no sabe nada. Entonces como que se siente uno como ignorante de las cosas. Al menos yo cuento mi experiencia personal en el principio, por lo cual lo que me pasó a mí, que me ayudó a romper ese miedo, a través del Espíritu Santo aprendí que la sabiduría estaba en su palabra. A donde dice Santiago, yo leí ese versículo y me ayudó muchísimo. Quien quiera sabiduría, pídala a Dios, quien la da en abundancia y sin reproche. Digamos que yo conocí ese versículo y se me abrió una puerta enorme. Poder entender que la sabiduría humana no sirve para predicar el reino, pero sí sirve la sabiduría que existe a través de la palabra de Dios.
Entonces, en los principios lo que hice fue poder leer la Biblia y para mí era como si fuera lo más bueno que había encontrado. Era trabajar, volver del trabajo y entrar a leer la Biblia, escuchar alabanza, buscar a Dios, tener tiempo de oración. Y en ese momento fue donde se empezaron a romper esos temores. A veces uno piensa en el principio, como escucha tal vez predicar al pastor o a los líderes por ahí que están más capacitados, o ancianos o diáconos, muchas veces servidores. A veces uno como que se hacia adentro, como que siente ese temor o esa vergüenza, si se quiere, que no es la palabra, pero bueno, póngale, de decir qué digo ahora. O sea, y si me preguntan tal cosa, ¿cómo les hablo? Y sin embargo es tan sencillo decir que uno llegó a Jesús, tan sencillo decir que pudo encontrar la paz de Dios. Ese fue mi testimonio, por ejemplo. Yo llegué al Señor y yo lo que le pedí al Señor era que quería paz en mi corazón. Si Él me daba paz en el corazón, yo no me iba a apartar de Él y iba a hablar de Él inclusive. Sin saber que yo estaba orando, yo hice eso delante de Dios, llegando a su iglesia. Y a partir de ahí, a mí me ayudó mucho el poder conocer su palabra. Seguido de eso, trabajando ya con personas, lo que me ayudó a mí para ayudarlo a romper el miedo fue acompañarlos en el tiempo de evangelismo. Yo lo que hacía con las personas nuevas cuando tenían temor de hablar, le decía, bueno, no importa, no hables, pero acompáñame. Entonces le decía, vos lleva un cuaderno y vamos a hablar con la gente. Entonces llegaba a las casas y le preguntaba a la gente si quería que oremos por algo en particular. Digamos que eso era una estrategia muy sencilla que el Señor me dio y resultaba. Era llegar a las casas, golpear las puertas y cuando salía la gente, era simplemente decirle que éramos de una iglesia cristiana y que simplemente queríamos preguntarle si necesitaba oración en algún área, sea por familiar, personal, por trabajo, por salud. Y digamos que así entablaba una charla. Y de esa forma se iba llevando a los pies de Cristo a las personas. A veces lo podía hacer en un momento, a veces por ahí tenía que hacer varias visitas para poder ganarlo, pero en ese camino, en ese andar, era como le iba enseñando a los discípulos, que iba pegándolos a mí. Y ellos al ver que daba resultado, porque a veces me tocaba orar ahí en la misma casa, en la misma vereda o en la misma calle donde me encontraba, al ver la gente que la presencia de Dios tocaba sus corazones, la gente ahí es donde abría su corazón y ahí hablaba ya de otros temas, aceptaban a Cristo, ya empezaban a contar que de repente tenían familiares cristianos que le habían hablado inclusive, pero nunca quisieron saber nada, pero es como que el Señor nos envía en el momento justo y con una estrategia que es la que necesitan. Así que digamos que esa fue una de las maneras más sencillas que el Señor me llevó a predicar. Y la segunda estrategia que usé después de eso fue ir a los hospitales. En realidad, disculpe, en realidad fue al revés. Yo entendí que Dios podía sanar. Decía, por su llaga hemos sido sanados. En una de las prédicas el pastor predicó sobre eso. Yo era muy nuevo, tendría 2 meses de convertido. Y me acuerdo que el pastor hizo mucho hincapié en que le decía la palabra de Dios que por su llaga hemos sido sanados. Que en la cruz del Calvario se llevó toda enfermedad y toda dolencia. Y terminó diciendo que si imponíamos las manos sobre enfermos, sanarían. Y yo ese día salí, pero inyectadísimo, creyendo que realmente Dios podía hacer algo a través de mi vida. Así que hablé con el pastor y le dije que quería salir a los hospitales a predicar el evangelio. Y me dijo, bueno, si conseguís gente que te acompañe, no hay problema. Así que hablé con hermanos de la iglesia y fuimos un grupo como de 10 personas. Le dije, bueno, pastor, acá están las personas que usted me dijo. Creo que tendría que poner un líder para que pueda llevar adelante todo esto. Y me dijo, ¿ustedes tienen problema de que sea Fabio el líder del hospital? Le dijeron todos que no. Así que sin entender nada quedé como líder de un grupo de personas, siendo que ellos conocían mucho más. Pero esa gente que conocía mucho más no se animaban a ir al hospital. Ahí vemos la cara y la contracara, ¿no? Es como que yo, siendo nuevo, solo creía en la palabra y fui. Y los otros que estaban más preparados tenían miedo. Entonces Dios complementó, digamos, las dos partes y se armó un grupo de evangelismo en hospitales. Así que
de esa manera yo pude trabajar y pude ver que el reino funciona, no solamente en palabras, sino que funciona cuando uno ora y cree que enfermos se pueden sanar. Así que digamos que esas son maneras sencillas que el Señor me enseñó como para poder trabajar con las personas, para romper con el tema del evangelismo, y ni hablar después de tener una preparación dentro de la iglesia, porque empiezan a nacer preguntas, personas que empiezan a preguntar, ¿y cómo le hablo? ¿Y qué les digo? Y si me preguntan esto, ¿qué les digo? ¿Cómo les digo? ¿De qué manera? ¿Cómo me expreso? Yo no sé hablar, soy tímido. Yo te acompaño, pero no voy a hacer nada. A mí dame los trataditos, yo los entrego, pero yo no voy a decir nada. O sea, surgen muchas preguntas y muchas posturas, pero lo importante era llevarlo al campo. Lo importante era sacarlos del cuadrado de las cuatro paredes, mostrarle que en el campo uno puede ser una herramienta, así entregue un folleto, así pueda acompañar al que va a predicar, así pueda estar ahí en el momento que uno ora por otro, pero ellos van empezando a aprender. O sea que, digamos que usé una multifacética forma de trabajo, pero generalmente el mayor éxito fue cuando salimos al campo. Ahí Amén. alcanzamos el mayor Definitivamente. éxito. Definitivamente el mejor campo, el mejor entrenamiento es en el campo. Hermano Julián. Yo estoy, hermano Carlos, como los niños que van la primera vez a la escuela, emocionado con eso, porque eso me hace recordar los días de mi conversión y la mayoría de jóvenes que estaban conmigo que me veían como un bicho raro porque yo siempre quería estar en eso. Entonces, cuando llegué a ministrar a una comunidad pequeña que tenía unos 12 años de fundación, pero en el mismo lugar, me encontré con el hecho de que los creyentes de ese lugar no hablaban el evangelio con nadie, con nadie. Entonces, cuando comencé a compartir el evangelio, ir a las canchas, jugar baloncesto con los jóvenes, pero hablarle del Señor, a invitarlos a tener una reunión, un compartir para presentarle a Jesucristo, me tardé alrededor de 2 años para tener la primera decisión. Alrededor de 2 años. Entonces ellos me decían, pero ¿por qué tú haces eso? ¿Cómo que la cosa funciona? Y dije, ya entiendo, es que nadie quiere atreverse a hacer esto. Entonces comencé a utilizar a los nuevos y me olvidé de los más viejos. Y los nuevos entonces me decían, pastor, yo tengo miedo, pero entonces yo les decía, ora al Señor, porque el amor de Dios echa fuera el temor. Y comenzaba entonces a convidarlo conmigo, a compartir el evangelio con otros y que vieran lo que estábamos haciendo. Luego que comencé a compartir con ustedes, comencé a utilizar el ITP, el de trabajo con personas. Y eso me ha bendecido en ese sentido porque yo le pido anoten la conversación y una clave que deben saber. Cuando le hagan una pregunta difícil, aprendan a decir, no sé, pero enganchen. Pídanle, por favor, que le permita otro encuentro para responder esa pregunta, aunque le hagan otra más difícil. No hay problema. Enganchen, anoten la pregunta y tráiganla, que estudiamos, investigamos, encontramos respuestas en la palabra de Dios, las hay. Y eso ha ido produciendo una motivación en ese nuevo grupo de creyentes que está animándose. Entonces, a eso le sumamos la tarea de orar para que el Señor nos dé esa oportunidad, nos dé ese denuedo, nos dé ese charis que necesitamos para el evangelio con otros. Amén, mi hermano Julián, muchísimas gracias por su participación. Pastora Lisset había alzado la mano. Pastor, me hizo recordar que hace aproximadamente 25 años, cuando yo tuve mi encuentro con el Señor, cuando yo entregué mi vida a Cristo, fue como que descubrí el sol. Y de pronto quería saber más y más y más de Él. Y entré a Academia Bíblica y eso produjo en mí el conocimiento, ¿verdad?, de quién era Dios. Y me apasioné, me enamoré locamente de Él.
Eso me llevó a ese tiempo de oración en el cual yo me comunicaba con Él y de pronto el Señor empezaba a decirme, bueno, sí, ya me conoces, ya me amas, pero ¿por qué no hablas de mí? Y yo decía, pero ¿por qué yo no sé? Yo tenía las personas frente a mí y no podía. Yo quería hacer, era como que yo quería, pero no podía. Y, y era como un fuego que me consumía y yo lo sentía en la garganta, ¿verdad? Que yo tenía que hablar de Él, pero no lo hacía. Yo le decía, Señor, yo quiero hablar de ti, pero no puedo. Un día estaba yo en un centro comercial y de pronto una mujer se me acercó. Yo con mucha desconfianza me volví hacia ella porque yo miraba que ella me estaba viendo. Y me dijo ella, ¿puedo hablar con usted? Y le dije yo, ¿qué fue? Le dije yo, porque yo no la conocía. Entonces esa mujer empezó de pronto a llorar y empezó a decirme lo que estaba sucediendo en su vida. Y sin darme cuenta, el ver el dolor de ella, ¿verdad? Produjo algo dentro de mi corazón que era nuevo. Y yo ahora sé, ¿verdad? Que la misericordia se despertó en mi corazón. Y yo comencé, sin darme cuenta, a hablarle de Jesucristo. Y ahí, pasando las personas, en medio de aquel pasillo, de aquel centro comercial, yo evangelicé a esa mujer por primera vez. Pero lo que más me apasionó al final, ¿verdad? De todo eso, de lo que yo había hecho, fue cuando ella vino y me confesó de que cuando ella me vio a mí, había visto algo, como que era una persona en la cual podía confiar y no me conocía, ¿verdad? Ni yo a ella, ni ella a mí. Y, pero que lo miraba como la tabla de salvación, porque ella había tomado la determinación de suicidarse ese día, porque no encontraba una salida para lo que ella estaba viviendo. Entonces, el resultado, el de saber, ¿verdad? Que verdaderamente había provocado una esperanza en el corazón de esa mujer, fue como el inicio de muchas cosas que vinieron más adelante. Pero aún así yo seguía preguntándole al Señor que qué era lo que me pasaba. Y yo descubrí al cabo de un tiempo que tan importante que era amar a Dios, porque ese es el principio de todas las cosas, pero que también necesitaba aprender a amar a los demás, a tener más compasión en mi corazón. Y eso es lo que yo he llevado a la práctica en nuestra iglesia. Siempre comienzo provocando en ellos el amor de los unos a los otros antes de llevarlos al campo. Porque si ellos no aprenden a amarse los unos a los otros, no han puesto en práctica el amor de Dios. Y eso facilita mucho las cosas. Yo podría concluir que tan importante es amar a Dios como amar a las personas, ¿verdad? Solamente eso quería compartir con ustedes. Gracias. Pastora Lisset, muchísimas gracias. Mi hermano Néstor Farías había levantado la mano también. Sí, quería compartir con ustedes que mis primeros pasos como evangelismo comenzaron en las cárceles. Ahí Dios me ha capacitado, me ha enseñado a predicar personalmente, ir directamente, como decía nuestro hermano, al campo. A mí no me predicó nadie, sino que llegué al Señor porque Él me llamó y no tuve la experiencia de tener una persona que se ocupó de mí, que ocupó ese tiempo, como hablamos en la clase, sino que bueno, Dios me llevó y me capacitó en esa área y creo que fue de mucha bendición para poder aprender en el campo de evangelismo a través de la cárcel. Y hoy en día estoy trabajando juntamente con mi hermano en un pueblo de 2 a 3 mil personas y es un campo que me enseñó lo que es estar bajo el yugo ¿no es cierto?, de otro viejito, de otro anciano, el poder estar unido a él y poder estar
aprendiendo de lo que es el evangelismo. Siempre recalco, y algo que aprendí como la yunta de buey, ¿no es cierto? Van los dos a la par, uno mayor enseñando al menor, y creo que eso fue de mucha bendición para mí, y hoy en día estamos formando líderes en este lugar y enseñando estos principios que estamos aprendiendo junto a usted, hermano Carlos, y a nuestro hermano que está capacitando los miércoles. Estamos también bajo una iglesia, una congregación grande, pero a la vez, como hablamos hoy, mucho evangelismo, pero falta quizás el amor hacia las personas. El enfoque quizás nuestro fue mucho evangelismo, pero nos falta ese amor por las almas, porque como usted dijo, algo que me quedó, usted dijo que nuestro enfoque tiene que ser la gente perdida, porque es mucho ocuparnos del evangelismo, hemos perdido nuestro enfoque y hoy vemos una iglesia de 1000 personas quizás, pero no vemos un campo realmente bendecido por las almas, no vemos ese campo crecer, está estancado hace 20, 30 años y creo que está faltando revertir la situación. Y bueno, agradezco ya de paso a usted y a nuestro hermano Tito, que siempre nos está enseñando y cambiando mi mente, cambiando mi posición, mi mentalidad y trayendo estas nuevas enseñanzas. Ahora estamos por aplicar el plan anual junto con mi hermano, y realmente lo estamos estudiando y queremos aplicarlo prontamente. Y seguramente vamos a darle noticias también cómo vamos. Amén, mi hermano Néstor. Muchísimas gracias por ese testimonio tan hermoso de vida y también de ministerio. Pastor Silas había alzado la mano. Buenas noches, hermanos. No, pero me gustaría de hablar un poco sobre el punto 1, cuando el pastor Carlos habla, el conocimiento quita el temor. Yo entiendo, hermanos, que uno de los trabajos más importantes de la iglesia es la escuela dominical, escuela bíblica, porque es donde el creyente, el cristiano aprende sobre todas las cosas, aprende sobre la importancia de la oración, quién es Dios, quién es el Espíritu Santo, aprende a trabajar con lo otro. Yo soy de una generación que viví mucho esto. Todo el conocimiento de Dios, de la Biblia, yo aprendí en la escuela bíblica. Entonces yo creo que hasta hoy no es un departamento de la iglesia, es la iglesia en acción. Recibimos el conocimiento de Dios a través de los hermanos y en su gran mayoría los hermanos eran hermanos sencillos. Não é como é hoje. Hoje há muitos doutores, né? Com graduações, com pós-doutorados. Eram irmãos sencillos que nos ensinavam a palavra e também com seu testemunho personal, com sua vida de exemplo. Então, isso nos impactou. Isto tinha movia nossa vida, nosso coração, seu exemplo, a palavra de Deus. Então, eu creio, veio que quando se ensina, o temor é quitado, a pessoa, o discípulo passa a entender sua função, sua tarefa e passa a colaborar, passa a ser um testigo de Jesus. Então que me gostaria
de falar isto e aprende muitas coisas. Aprende a mordomia cristiana, como administrar seu tempo, né? Ter sua vida de oração, de leitura e estudo da palavra e a dependência de Deus e de seu Espírito, porque sem o Espírito de Deus não podemos fazer nada no reino de Deus. Necessitamos da graça, da unção, do poder, da guia do Espírito para lograr, para alcançar os objetivos. E também amar a Deus e amar as pessoas. Então, por essa razão, eu creio que o trabalho da escola bíblica é fundamental. Graças, hermanos, por la oportunidade. Muchísimas gracias, Pastor Silas. Pastor Antonio había levantado la mano. Sí, buenas tardes nuevamente. El día de ayer, en uno de los grupos estábamos conversando respecto a cómo influenciar en otros a la manera de compartir el Evangelio. Y les puse unos ejemplos cuando Dios llama a algunos siervos del Señor y ellos les pusieron alguna objeción para no hacer la obra del Señor. Y en base a esos ejemplos yo les preguntaba a ellos, en particular a cada uno de ellos, le preguntaba cuál era tu excusa para no compartir el Evangelio. Entonces los confronté y los desafié a la vez. Entonces me di cuenta de que cada uno de ellos fue exponiendo su propia excusa y fueron sinceros sin exponerla, ¿no? Y lo que yo quería hacer es conocer su excusa de ellos personalmente y de qué manera ayudarles a esa parte en particular de ellos, por lo cual no podían compartir el Evangelio. Entonces lo confronté de esa manera y obviamente cada uno de ellos pues ponían su excusa, cada uno, y en esa medida yo les fui colaborando y les fui participando a modo de ver otra perspectiva de la excusa que ellos tenían, ¿no? Entonces, es bueno a veces ahí se desafiar y también explorar, de repente no solamente enseñar, sino que de preguntar directamente, ¿no? Realmente, ¿cuál es tu excusa? ¿Sí? ¿Cuál es tu excusa por la cual tú no compartes el Evangelio? Y como aquí estamos aprendiendo de que no hay que tener temor, porque hay que confrontar al hermano, ¿verdad? Porque a veces hay temor de que si se confronta, se puede ir. Pero no, entonces hay que enseñarle que debe de obedecer de un principio. Entonces, gracias a Dios, anoche pudimos tener un buen tiempo, un buen convivio, porque ellos con sinceridad, pues, tal vez tengan el buen deseo de poder compartir el Evangelio, lo pueden tener, pero tal vez aquí dijimos barreras, yo les puse excusas, ¿sí? Lo cual ellos no puedan compartir. Entonces es bueno explorarlas y en esa medida de cada uno de ellos es irle ayudando en cuanto a eso. Cada uno expuso su excusa. Si me pongo a mencionarla, vamos a tener que dar otro seminario. Así que mejor ahí lo dejamos, pero es bueno explorarla, ¿no? Y ir a darla a cada uno de ellos. Y porque nosotros ahorita llevamos 5 meses básicamente en todo este proceso y un principio se le está enseñando al hermano de que tiene que compartir el Evangelio. Y un principio. Entonces, se le está, ya dimos los valores, ya estamos en discipulado, aún no estamos en evangelismo personal, pero ya una vez se le está inyectando y se está incorporando todo a la vez. Entonces, eso es lo que puedo compartir con ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, Pastor Antonio. Sí, hablábamos al principio que íbamos a hablar de 5 excusas comunes o motivos comunes, pero que en realidad son muchos, ¿no? Y como decía el pastor, me parece una linda técnica esa de a través de un estudio bíblico poder explorar los temores de cada uno para poder como pastor atender esa necesidad y empoderar al creyente para poder vencer ese temor. Muchísimas gracias y muy edificante su participación, Pastor Antonio. ¿Alguien más había alzado la mano o desea participar, por favor? Pastor Elvis, ¿está por allí, detrás de esa foto o no? Bendiciones, hermanos. ¿Sí me escucha bien, hermano Carlos?
Perfectamente, le escucho. No, pues algo solo para añadir, hermano. Yo vivo en Estados Unidos. Mi nombre es Elvis García para los hermanos nuevos y nosotros, Dios nos dio el privilegio de plantar una iglesia en la ciudad de Guatemala y pues en nuestros países, cuando uno empieza una iglesia, no todos vienen tan fácil, pero las personas son más receptivas. Y bueno, tratamos de usar esos mismos métodos en Estados Unidos y no aprendimos a la mala que, o sea, lo crucial, lo importante que es el evangelismo. Y después de 2 años de estar tratando de atraer personas con métodos incorrectos, Dios nos regresó al modelo original de evangelizar, ¿verdad? Y yo empecé a invitar a la congregación que teníamos y pues como algunos pastores saben, las primeras veces nadie llega, ¿verdad? Pero uno tiene que seguir adelante. Entonces empecé los sábados a mediodía, empezamos a salir una semana, 2, 3, como al mes se me pegó uno, ¿verdad? Y yo, bueno, por lo menos, ¿verdad? Entonces, pero hermanos, de verdad que Dios bendice la obediencia. Muchas veces ganábamos gente que no regresaba a la iglesia, pero Dios empezó a mandar otras personas y yo aprendí que Dios bendice la obediencia. Entonces, yo puedo decir que ese fue el principio del desarrollo de la iglesia en el año 2003, ¿verdad? Porque si yo no hubiera empezado a salir y evangelizar, le hubiera echado la culpa a los métodos, me hubiera echado la culpa a mí mismo y a un montón de cosas, ¿verdad? Y cuando tenía que hacer lo simple, lo bíblico, lo sencillo, y Dios empezó a mandar personas y empezamos a ganar personas y más gente empezó a llegar. Para hacer la historia corta, 2 años después, empezamos a salir cada semana, pero después empezamos a ganar tanta gente y queríamos disipularla, no queríamos dejar a nadie solo, ¿verdad? Evangelizado. Entonces empezamos a evangelizar una vez por mes, ganábamos 8 o 10 personas y se les daba seguimiento. Una de las veces más preciosas fue tal vez en nuestra iglesia, que una noche me acuerdo que tal vez unas 50 personas salieron a evangelizar. Iban mamás con niños en carruajes, ¿verdad? Niños chiquitos. Y era electrificante el tener nuestra reunión mensual de evangelismo, ¿verdad? Y pues, y realmente vimos en nuestra iglesia que cada vez que dejábamos de obedecer al Señor, definitivamente de una u otra forma empezaba el ministerio a bajar. O sea, yo aprendí que el evangelismo es la sangre de la iglesia. O sea, y también después, al cabo de los años, con muchos pastores, llegaba algún hermano, decía, hermano, estoy desanimado, hermano, el ministerio no avanza. Y él decía, salgamos a evangelizar, hermano. Y cada vez que salíamos a tocar puertas, el pastor, el hermano regresaba con una actitud diferente. Entonces aprendí, y ahora cada vez que Dios me permite hablar con algún consiervo, hacemos eso y cambia la actitud. O sea, nos damos cuenta que afuera está el perdido, Dios tiene la respuesta y todas las cosas que sabemos, pero que se nos olvidan, ¿verdad? Entonces, yo ahora cuando hablo con algún consiervo y hablamos y tal vez hay desánimo, yo le digo, hermano, mire, salga a evangelizar, salga a tocar un par de puertas y yo le prometo que su actitud va a cambiar. Y la verdad es que ha sido así, ¿verdad? Uno se prende, se llena de fuego, como he oído algunos testimonios de otros hermanos. Y en mi vida también ha sido así. Cuando sí, es una trampa. Yo pienso que es una trampa del diablo. Muy fácil seducirnos cuando dejamos de... La liturgia nos gana y nos empezamos a ocupar más por el adentro que por el afuera, ¿verdad? Y hay que ocuparse de cantos, de preparar un sermón, y todo eso es importante,
pero creo que es importantísimo para nosotros en lo personal el no olvidarnos de seguir obedeciendo al Señor, y todo lo que usted enseñaba, Pastor Carlos, que es ciertísimo, ¿verdad? Ese testimonio, bueno, las palabras de Jesús realmente o sea, tenemos suficiente motivación, ¿verdad? Aquí en Estados Unidos hay una iglesia muy famosa, y si ustedes nunca han oído de la primera iglesia bautista de Hammond, Indiana, es una de las 10 iglesias más grandes de Estados Unidos. Pero me gusta el testimonio porque es una iglesia que salen a evangelizar cada semana a cientos de personas. Y el pastor, algunas personas le conocen, el pastor fundador se llama Jack Hyles, él ya murió. Él decía siempre, cuando yo salgo a evangelizar, me voy a mi familia y yo no obligo a mis hijos, yo les digo, muchachos, vamos a ir a evangelizar 1 hora y al terminar vamos a comer un helado. Y decía, llevaban los niños felices a evangelizar, ¿verdad? Me gustó todo eso porque, ¿verdad? Son métodos creativos para no ir solo, para ir con la familia, inclusive con mis hijos, ¿verdad? Pero realmente, hermanos, como les digo, por experiencia propia, aprendimos que podemos fácilmente usar métodos humanos o aún, ¿verdad? Y olvidarnos de lo sencillo, de lo simple, de lo bíblico. Y en este caso el evangelismo que usted enseñaba, pastor. Entonces, yo aprendí en lo personal que si yo dejo de hacerlo, todo empieza a decrecer, ¿verdad? Es algo que nunca debo dejar de hacer. Solamente, pastor. Pastor, muchísimas gracias. Hermoso testimonio. Amén. Rescato del pastor Elvis una frase que me reforzará el resto de mi vida. No se puede dejar de obedecer ese mandato. Amén. Y lo que decía el pastor Elvis, yo lo he vivido como plantador de iglesias. Amén. Obedecer, evangelizar, sembrar semillas, sembrar semillas, sembrar semillas, sin que suceda nada, y de repente viene un montón de gente a la que nunca le prediqué y se quedan en la iglesia. Porque mientras uno esté cumpliendo la ley de la cosecha, de sembrar y sembrar y sembrar, el cielo se va a encargar de que uno recoja una cosecha, así como decía Pablo, ¿no? El uno siembra, el otro riega, el crecimiento lo da Dios, pero a veces nosotros recogemos lo que otros han sembrado, y también otros recogerán nuestras semillas sembradas. Pero lo importante es obedecer en no dejar de hacerlo. Amén. Gracias, Pastor Elvis. No sé si el Pastor Marco Tulio quería decirnos algo. Ahí se fue el pastor. Perdón. No, la verdad es que me quedé sin palabras con todo lo que escuché, tanto de la exposición como la experiencia de los hermanos que ya nos compartieron, y altamente edificado. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Que el Señor siga bendiciendo su ministerio. Pastor Marco Tulio, muchísimas gracias. ¿Alguien más quiere compartir algo? ¿O podemos recordar entre todos que no hay plan B? Jesús hubiera podido decir, bueno, de todas maneras, si esta gente falla, yo mando legiones de ángeles. Pero no hay legiones de ángeles para evangelizar. No, y si no lo hacemos nosotros, Pastor Carlitos, la palabra es bien clara, dice que al final nos va a dar pena porque al final las piedras van a hablar. Sí, Señor. Así es, ¿no? Entonces, bueno, mis hermanos, ustedes están tan bien alimentados esta noche, parece que ya no les cabe ni postre. Así que vamos a pedir el favor a algún hermano que nos ayude a orar para cerrar nuestra reunión. Gracias por estar presentes y gracias por apoyarme hoy que no esté el Pastor Tito. El Pastor Tito, predicando por este medio, es como un león, así que cuando me pide el favor que lo
le ayude. Yo llego, no quedo ni como gato, ni siquiera maullo aquí delante de ustedes. Pero estoy por obediencia aquí, mis hermanos. ¿Quién desea orar para concluir, por favor? Pastor Juan Rivero, alzó la mano. Amén. Muy bien. Señor, te damos gracias por este tiempo, la cual, Señor, a tu siervo, el pastor Carlos López, Señor, ha disertado a través de este tema tan interesante acá, que ha puesto y que va a seguir trabajando en nuestros corazones. Padre, gracias por esta motivación que cada día tú, oh Dios de los cielos, estás haciendo a través de este ministerio, la cual, Padre, nos están alimentando a cada uno de nosotros y a la vez, Señor, podemos llevarlo a nuestras congregaciones. Señor, te bendecimos. Gracias por todo lo que están haciendo, Señor. Gracias por los que están presentes escuchando estas clases. Y Dios bendice al pastor Carlos López y al pastor Tito Robert, que está en descanso. Merecedor. Padre, gracias. Hijo y Espíritu Santo, gracias. Gracias realmente porque tú nos estás motivando a que la evangelización tiene que ser constante en cada uno de nosotros y en cada uno de los ministros de nuestras congregaciones. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bendiciones, mis hermanos. Hermana Lady, libere esos micrófonos y que sea lo que Dios quiera. Amén, amén. Están liberados, están liberados. Puede abrir su micrófono para despedir, no importa que ladre el perro ni que maulle el gato, amén. Bueno, bendiciones a todos, feliz noche, me los bendiga. Pastor Santiago Crespín, bendiciones. Amén. Bendiciones, Pastor Bendiciones, Santiago. hermano. Muchas gracias por compartir. Hermanos. Muchas gracias, pastor. Que todo el Señor los continúe bendiciendo a todos desde aquí de Venezuela. Saludos. Amén, mi hermana. ¿Quién está hablando desde ahí, desde Venezuela? Nuestra hermana. La pastora Montserrat González, del Centro Misionero de Formación Integral Los Llanos. Los Llanos. Mi hermana, bendiciones, mucho gusto. Fui misionero 12 años en Venezuela, así que cuando alguien dice Venezuela me hace saltar el corazón. Saludos, Pastor Carlos, saludos. Amén, muchas gracias. Saludos para todos. Mi hermana Marina, ¿cómo está Santa Cruz de la Sierra? Aquí estamos todos bien, pastor, y le presento a Anita, está también en el taller en este momento con usted acá. Así que Amén. Es parte de mi equipo de trabajo, Amén. de plantación de iglesia, entonces también está en este taller en este momento. Y siempre estamos, los miércoles al menos tratamos de estar presentes, pero ahora ya vamos a estar más seguido. Hemos estado con algunas actividades, pero es para adelante, hermano. Seguimos adelante. Amén. Salud. Mi hermana Anita, por favor, salúdenos. Buenas noches, pastores, bendiciones. Un abrazo grande de acá, desde Bolivia, Santa Cruz. ¿No? Aquí estamos firmes, aquí apoyando también a la pastora Marina en este caminar, ¿no? De implantación. Así que les pedimos sus oraciones, que no tengan presente y nada, ánimo. Gracias, Amén. pastor. Muchas gracias, mi hermana. Bienvenida a la clase, a la capacitación. Mi hermana Gracias. Marina, como está la hermana Anita hoy acompañándola, no le voy a recordar que me debe tareas del MOPI y del PPI. Ya le voy Bendiciones mandando. para todos. Ya le voy Amén, mi enviando. hermana. Amén. Ya le voy enviando. Sí, Amén. amén. Mi hermana Juana nos quiere saludar. Sí, quiero saludarles desde Salúdenos, Santo mi hermana. Domingo. Les saludo desde República Dominicana. Oiga. Así que desde esta isla del Caribe, reciban un fuerte abrazo virtual. Amén, mi hermana. Muchísimas Amén. gracias. Hermana Esther Acosta.
Bueno, mis hermanos, yo no sé ustedes, pero yo llevo 4 horas aquí sentado porque estaba en la clase anterior. Así que me quiero levantar. Ay, Bendiciones para todos. Muchas gracias por su compañía y por sus oraciones. Dios bendiga. Abrazos miles, pastor. Hasta pronto, nos vemos. Amén. Bye. Hasta pronto. Bye, bye. Bendiciones.